Estimados apoderados, bienvenidos. Hoy día estamos con María Paz Santibáñez, psiquiatra. María Paz, ¿cómo estás? Bien, y muchas gracias por esta invitación a conversar. Oye, María Paz, queremos llevarte a un tema que va cada día en aumento, que es el consumo de marihuana, pero en niños. O sea, una discusión en adultos, pero en el caso de los niños sabemos que hay impacto, no solamente en el consumo, sino también en efectos que puedan generar en los niños. Entonces queremos invitarte un poco a esa conversación. Sí, mira, es un tema como muy interesante que yo creo que está muy en discusión hoy en día y que yo creo que es súper importante esta entrevista como para poder aclarar ciertos puntos en cuanto al consumo de marihuana en los niños y adolescentes, si lo puedo expandir para allá. Un poco porque la diferencia con los adultos y en mi especialidad de niños y adolescentes es que nosotros cuando ellos se enfrentan al consumo de marihuana estamos ante un cerebro en formación, ¿ya? Y eso puede, como estamos en un cerebro en formación, puede causar que se limite su desarrollo en todo, en cuanto a lo emocional, después explicar más detalle en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a la memoria, que hay alteraciones en eso y que a lo mejor faltan estudios, sí, pero que todo da una tendencia que pueden hacer cambios irreversibles a largo plazo, que es diferente en un adulto que se inicia en el consumo en adulto, claro. También tiene su efecto a largo plazo, no digo que sea inocuo, pero ya el cerebro está formado, claro. Ya se llegó ¿cómo se llama?, a lo que es esperable para la edad. Claro. Entonces, de alguna manera, hay cambios, pero quizás no van a ser tan permanentes en el tiempo, ¿te fijas? O no van a causar tanto daño. María Paz, ¿ha aumentado el consumo en los últimos años? ¿Hay cifras de eso? Efectivamente sí, de lo que yo leí, del último estudio que fue el 2007-2018 en Chile, lo que se ha visto en estudios a nivel como por ejemplo de lo que llamamos niños y adolescentes a partir de los 12 y 13 años, que hay un consumo por lo menos de un 7%. ¿Qué significa eso? No estamos hablando de adicciones, estamos hablando de que en este periodo ha aumentado un 34% de la población en esa edad que te estoy mencionando y que el porcentaje sería un 34% de personas o adolescentes, niños, que por lo menos han probado la marihuana, claro. ¿Ya? Y eso, por un lado, nos permite estar un poco alerta, porque hay dos cosas. Una cosa es ver los efectos reales de la marihuana y también cómo, si se inicia el consumo a edades más tempranas, se normaliza el uso de la marihuana y se le baja el perfil a los efectos que pueda tener. Claro. Porque en los niños y adolescentes se da que cuando empieza el consumo, muchos pares lo están haciendo. Si bien es cierto, al principio hay diferentes causas por qué iniciarlo, no necesariamente a veces porque es moda, sino que hay problemas atrás asociados, pero si tú ves en el ambiente que todos lo están haciendo, que todos lo están probando, se minimiza un poco los efectos que pueda llegar a tener a largo plazo. Y en ese sentido, por una cosa de desarrollo, también entrando en la adolescencia, en los niños no evalúan riesgo y no tienen muy claro o no hay la conciencia de los efectos que pueda haber en ese sentido. Claro. María Paz, vamos a los... ¿Podemos hablar de daños? Sí, o sea, de lo que se está estudiando y que está dando como luces de lo que tú puedes ver. En general, lo que se ve biológicamente, voy a hablar una parte técnica y te voy a decir los daños para relacionarlo, ¿te fijas? O sea, nosotros tenemos un cerebro en formación de donde lo más importante es dentro de lo emocional y del control de impulsos, de la parte conductual, es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está ubicada acá en esta parte del cerebro y es muy importante para el control de impulsos, para la flexibilidad cognitiva, lo que se llama la función ejecutiva. Perdona que sea tan técnico, pero después lo vamos a aterrizar, que es capacidad de organización, la memoria, cómo resolver problemas, cómo ponerse en todos los ámbitos para llegar a ser eficiente, ¿te fijas? Y la capacidad de atención también. Entonces, por un lado eso, y por otro lado otra estructura que está dentro del cerebro, que es el hipocampo, que se dedica a almacenar la experiencia. O sea, la memoria, si yo hago algo, esto pasó, y que queda ahí, que no es la memoria absoluta que la da la corteza, pero sí que cuando tú vuelves a repetir una conducta, el hipocampo como que ¡pum!, se activa y te dice, chuta,
yo hice esto y esto pasó antes. Entonces, tomo en cuenta eso y tomo mejores decisiones. Entonces, la marihuana afectaría ahí desde lo técnico, ¿te fijas? ¿Cuáles son las consecuencias? Como para ir directo al grano, porque yo creo que eso es muy importante. Unas son a corto plazo y otras son a largo plazo, y otras van a depender de la cantidad del consumo, que acuérdense que el consumo, siempre la gente considera el abuso o la dependencia, es que tú lo uses todos los días, ¿ya? Eso sí, en la práctica, pero también el abuso, que quiere decir que tú consumas una cantidad excesiva en un solo día, como que llegue a alterar tus facultades mentales, emocionales, control de impulso, eso también es abuso, por la cantidad, aunque sea en un día. Y aunque sea un día a la semana. A la semana, ¿ya? Que es distinto, voy a hablar como coloquialmente, de fumarse un pito cada una vez al mes, que si tú te fumas 5 en todos los fines de semana, ya ahí existe una rutina y existe un exceso. Entonces también ahí hablamos de abuso. Perfecto. Dependencia es cuando tú ya lo haces como hay adicción y lo haces todos los días. Pero no hay que dejar de lado eso porque los adolescentes, no solo en esto, en el alcohol, también funcionan mucho de esa base. No, es que yo solamente el fin de semana y tomo, por ejemplo, 6 piscola o me fumo 3 pititos y es como, no, pero yo lo tengo controlado. Y ojo que no es tan así. Claro. ¿Ya? Entonces, si vamos a los efectos como de lo que se ha visto en las investigaciones a corto y a largo plazo, en el corto plazo, ¿qué tú ves? Alteraciones primero de la percepción. Ya los sentidos aumentan, ya en el sentido de ver los colores, los sonidos, que para los adolescentes es como muy entretenido porque como que es una experiencia como... Eso cuando tú ya estás bajo los efectos de la marihuana. De la marihuana a corto plazo, puede ser una persona que lo haya consumido varias veces, como puede ser que en una persona lo tenga en el primer, ¿cómo se llama? La primera piteada, en el fondo, como uno pudiera decir. Tú ves, por ejemplo, alteraciones de poder tomar decisiones, porque la marihuana tiende a inmovilizar el cuerpo, en esto de relajar. Entonces tú también tienes menos control reflejo. Ante una emergencia reaccionas más lentamente. Y lo otro, que no está determinado tampoco por la historia de consumo, por el tiempo de consumo, pero que va a nivel de cada uno, es que te gatilla trastornos de angustia. Ya a muchos niños, y es muy frecuente los trastornos de pánico, con una primera, ¿cómo se llama? Pitea como, ¿cómo se llama? O como acumulativo, pero uno no sabe qué va a pasar. Entonces tienden a aumentarse trastornos de pánico, crisis de angustia, ideación paranoica, de sentirse perseguido. Y si tú en una primera vez o varias veces hace un consumo excesivo, incluso puede llegar a la paranoia, que llega a la psicosis. Entonces el uso de marihuana se ha visto que también puede hacer que se desaten ciertos trastornos mentales, incluso como la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Ahí tiene que ver con la cantidad. Cuando tú llegas a esa gravedad es con la cantidad en el día. Puede ser acumulativo, pero si tú también en el día tienes mucho, también es eso. Claro. ¿Y esos son de corto plazo? Sí. ¿Y qué pasa a largo plazo? En el largo plazo hay varias cosas. Esta alteración de las funciones cognitivas, que es la memoria, la capacidad de atención, la capacidad de planificación, etcétera, se ve alterada y ve que te va a afectar en el rendimiento académico. Ya tú ves una baja constante en el rendimiento académico, y al no tener esa capacidad también en la resolución de problemas, en de ver funciones alternativas, la capacidad de abstracción, de ver las diferentes alternativas para solucionar un problema, no está, ya les cuesta mucho. Otra cosa que a largo plazo es súper importante, que y no quiero minimizar con la marihuana, porque la marihuana se minimiza con las otras drogas. Claro. Se le tiende a decir droga blanda, claro, y droga dura. La marihuana es una droga que tiene consecuencias, pero que también hace que sea el paso hacia otras drogas. Claro. Porque de alguna manera no es que la marihuana te lleve, pero se le pierde el miedo. Claro. Y al perder el miedo, con eso también hace que tú vayas a ¿cómo se llama? A buscar cosas un poquito más allá. Un poquito más. Entonces te hace que eso.
Ahora, hay estudios que en el caso de adolescentes, se ha visto que a los adolescentes que han consumido, se le ha visto desde el punto de vista técnico una baja en 8 puntos del coeficiente intelectual, que es la inteligencia, que te permite no solamente el rendimiento, el éxito, pero también la flexibilidad de adaptarte a los diferentes ambientes. Entonces, al parecer, lo que indica ese estudio, pero falta mucho más, y la tendencia es que sí hay un efecto irreversible, sobre todo si todavía el cerebro está en formación. María Paz, muchas gracias por esta conversación. De nada, y gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos en la próxima.